Buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Un placer acompañarles, Sorienmi González, recordándoles nuestras redes sociales, @argumentos_gb en la cuenta de X, en la cuenta de Instagram, @argumentosgb y mi cuenta @Sorienmi. Desde ya disponibles para todos sus comentarios y preguntas para nuestro tema del día de hoy. Como saben, cada tarde hacemos ese análisis en general de la situación de nuestro país, en lo que es noticia y esas miradas desde diferentes puntos de vista, desde el lado académico, desde los diferentes actores de nuestro país. Y en esta coyuntura política siguen surgiendo diferentes preguntas acerca de qué pasará, cómo mirar esos escenarios acerca de la realidad que hay en nuestro país, cuáles serían las posibles soluciones y además de esos escenarios a futuros, también evaluar el presente sobre cuáles son esas decisiones y también las consecuencias de esas decisiones pues en nuestra actualidad. Y para hablar acerca de ese tema se encuentra desde ya en el estudio un profesor, un académico, es investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene muchos años dentro de la labor de la docencia como profesor universitario, no solo en la Universidad Católica Andrés Bello, sino también desde la Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos, Leonardo Carvajal. Gracias a ti por la invitación. Bienvenido. Y para hablar acerca de estas preguntas, que bueno, hay muchas dudas acerca, como decía, de qué pasará en ese panorama, también esos llamados a la negociación y a la ruta de paz. Y antes de iniciar con sus preguntas, vamos a ver el reporte que hacía nuestra compañera Milady Travieso durante esta jornada, conversando con Aníbal Sánchez, quien es también experto en materia electoral y quien hacía ese llamado a la ruta de paz. Adelante, Milady. Un gusto saludarte, Sorienmi, y a toda la audiencia de Argumentos. En esta ocasión conversamos con el analista político y también diputado de la Asamblea Nacional, Aníbal Sánchez, quien sugirió una ruta de paz donde se puedan abordar 3 puntos fundamentales: el político, el jurídico y el técnico electoral. Vamos a tener más detalles. En el plano electoral era necesario y sigue siendo necesario cerrar el ciclo electoral. Estamos hablando de culminar esas auditorías que estaban debidamente planificadas dentro del cronograma electoral, como era la auditoría de telecomunicaciones en su segunda fase, muy importante esta. Cuando hablamos de la petición de las partes, tenemos que indudablemente entrar al tema del TCJ. El tema judicial, la ruta judicial estaba dibujada ya el día 30, en un programa incluso para este mismo canal, yo le decía, habían dos salidas que tenían que ver en el campo judicial. Una indudablemente era un recurso jerárquico que se pudiera realizar dentro del mismo CNE. Uno realiza recursos jerárquicos en el CNE cuando indudablemente uno va a denunciar la mala actuación de alguno de los organismos subordinados, o podías también ejercer lo que es el recurso contencioso a través de la sala electoral, e incluso cabía también la posibilidad de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Bueno, contradictoriamente la gente no se lo esperaban algunos de los que nos están escuchando y viendo, pero estoy seguro que estaba dibujado entre los planes del gobierno el irse también a la sala electoral, mucho para tratar de buscar varias soluciones. En el plano político hay 2 dimensiones, está la dimensión internacional y la dimensión nacional. En la dimensión internacional yo creo que es ampliamente conocido el esfuerzo que está haciendo el gobierno como de Colombia, Brasil, México, incluso por tocar algunos del continente americano, pero también se conocen los esfuerzos que pudiera realizar el Reino de Noruega, el mismo a través de Oslo, o Qatar, incluso también algunos dicen pudieran tener una intervención hasta la gente de los suizos, que es un gobierno que está muy cercano o aliado al gobierno norteamericano. Son muchos los factores internacionales que se han pronunciado a raíz de que se conoció el pronunciamiento del Centro Carter. Y cuando hablamos del tema internacional no podemos dejar de un lado que aquí lo que se habla entonces de que puedan regresar las sanciones, de que indudablemente pudiera venir una nueva ola migratoria en Venezuela, y todos esos son temas que hay que abordarlo. El analista Aníbal Sánchez consideró que esta ruta debe iniciar desde el contexto político, pero más adelante vamos a conocer también parte de las sugerencias ante este contexto actual en el país. Por lo pronto regresamos el contacto contigo al estudio, Sorienmi. Muchas gracias por tu reporte, Milady. Y como lo veíamos, Aníbal Sánchez haciendo ese comentario de cómo se aborda esta situación desde el ámbito político, jurídico y también la parte técnico-electoral. Y para hablar justo también de esos temas está el doctor en educación Leonardo Carvajal, desde aquí, desde el estudio, para analizar esos puntos de vista del qué pasa en nuestro país y también
desde el punto de vista hacia el futuro, pero ahora acerca de los sucesos que pasan, bueno, mientras todavía se desarrolla este proceso desde el Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué lectura le da a esas actuaciones y que vemos que cada día también hay nuevos comunicados o nuevas decisiones de la comunidad internacional y también, como se veía desde el plano nacional, de los actores que están aquí en el país? Yo creo que es muy importante que se le dé voz. Voto ya se nos dio, pero ahora que se nos dé voz a los ciudadanos, porque estamos todos involucrados en esto. Este no es un pleito, digamos, entre un partido político y el líder de otro. O sea, aquí nos involucramos todos porque el 28 de julio pues fuimos a votar en una cantidad apreciable, digamos 11, 12 millones de venezolanos. Y realmente está afectando la psique, la paz, y podría afectar si, por ejemplo, recrudeciesen unas sanciones con las cuales nunca he estado de acuerdo, que son contra los políticos gobernantes, pero que al final le cae el peso al pueblo por todas las dificultades económicas y retrocesos económicos que genera. Entonces, estamos todos metidos en esto y tú decías al comienzo, hablabas de dudas, entonces me vino a la mente aquello de Hamlet, to be or not to be, ser o no ser. Aquí hay una sala electoral del TCJ que tiene una decisión más o menos dilemática, más o menos parecida, en una sociedad que no es Dinamarca y algo olía podrido en Dinamarca, dice la obra de Hamlet. Pero hay algo podrido también en Venezuela. ¿Por qué? Porque otras elecciones, digamos, las ha ganado ampliamente o apretadamente el gobierno, 2 o 3 las ganó la oposición. Nunca en Venezuela, en el caso mío, yo hablo por mí, o sea, yo no estoy representando en este momento a un, claro, la lectura a un organismo, exacto. Yo siempre pensé y evalué el enorme ventajismo del gobierno en las campañas, por aquello de los recursos, las dádivas, la no paridad en el uso de los medios de comunicación, etcétera. Pero no había habido tanto ventajismo como en esta, pero lo que no había habido es fraude electoral, esa palabra gruesa, esa palabra fuerte, que significa alteración global de resultados. Nunca lo pensé, nunca lo dije, nunca lo escribí. Algunos libros, 3 o 4 sobre política escritos, el resto sobre educación, que es mi campo básico. Pero nunca había visto eso. En cambio ahora, yo y sopotoscientos como yo, con millones como yo, tienen dudas, incluyendo a los 100.000 testigos del PSV, que son seres humanos, que son compatriotas, son como tú y yo y como el que nos está oyendo, y que se llevaron su papelito, se llevaron su acta, y claro, se llevó la del acta del colegio tal, pero es que él sabía con cuánto porcentaje ganaba, digamos, su partido o sus candidatos otras veces. Y si esta vez vio que en vez de sacar 50, 60%, sacó 30, 25%, y el compañero de al lado, porque es un centro donde hay 5 o 6 mesas, también y también, y entonces llamó a la comadre que también estaba, y también y también. Entonces, ese pueblo también tiene muchísimas dudas. Entonces, una república no se puede sostener sobre esas bases, o sea, tiene que haber claridad. Entonces, yo creo que hay un organismo que cometió, no voy a usar la palabra delito ni mucho menos, vamos a usar la palabra omisión o la palabra pecado, en el plano moral, aunque aquí está la ley orgánica de procesos electorales que todos tenemos derecho lo que tiene que a ser, leer. no se puede saltar. Exacto, y entonces dice, o sea, eso no es complejo. Yo no soy experto, pero tengo 2 dedos de frente. Y entonces dice, usted no haga una suma total, eso enseñamos en la escuela, ¿no? Hasta que usted no tenga la sumatoria de todos los datos parciales, ¿no? Y mucho menos usted proclame a un presidente de la República, porque si fuera a proclamar la reina de carnaval del barrio tal cosa, es menos problemático. El presidente de la República, si usted no le ha enseñado, y siempre se ha hecho, porque es ley, y porque otros consejos nacionales electorales con otros integrantes lo hacían, cumplían la ley, antes que usted muestre en las primeras 48, 72 horas, muestre en su página web, en el mejor sistema, digamos, informático, el mejor sistema electoral, bueno, no sé si el mejor, uno de los mejores del mundo, pues usted se lo muestre
Y entonces los venezolanos que sabemos contar, podamos decir tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, tantas sumas parciales, pues mira, si suena aquello, aunque no tengamos la relación exacta, pero sí parece que ganó abrumadoramente o apretadamente fulano o mengano. Y eso es demasiado importante, esa es la credibilidad en que un órgano que está obligado a cumplir la ley y hacerla cumplir a todos los demás, la cumple. No lo ha hecho. Han pasado 15 días y el Consejo Nacional Electoral, ¿dónde está? Físicamente se desapareció. ¿Por qué se desapareció? No nos lo han explicado. O sea, nadie les ha lanzado, no sé, no ha habido drones que los estén atacando. No, no. Hablan de ataques a su página como tal digital y a su sistema. Que los expertos, por ejemplo, del Certocat y muchos otros, yo en eso tampoco, por supuesto, soy experto, dicen que es imposible, que no usan ellos internet, que usan simplemente CanTV, o sea, un montón de cosas, y además que si hubiesen sufrido ese ataque y entonces hubiesen tenido imposibilidad de hacer contabilidad o totalización, entonces cómo el presidente Amoroso el día lunes 29 a la 1 de la tarde estaba proclamando a presidente de la República. Si no tenía la seguridad, porque si estás hackeado y todo lo tienes vuelto un caos, o sea, ¿quién te obliga a proclamar presidente a las pocas horas? Y además con el 80%, todos los que sabemos un poco de estadísticas, si usted me dice el que ganó tiene 51 y el que llegó de segundo tiene 44, pero falta el 20% de los votos, yo pienso que es probable que el que tiene 51 pues siga adelante, pero a lo mejor se da un revolcón porque depende de dónde sea ese 20%. Si es de zonas favorables al uno al otro. O sea, todo eso, o sea, te genera dudas, contradicciones y entonces esos señores siguen escondidos. Entonces, yo lo que espero es que el recurso del Poder Ejecutivo representado por Nicolás Maduro, que acudió al Poder Judicial, al máximo tribunal, que ese máximo tribunal obligue, o sea, así como si a mí me citaran allí cualquier tribunal, yo estoy obligado a cumplir con la ley, mis obligaciones, pues que obligue a esos señores del CNE a que den la información. Tienen 15 días. Entonces, no se pongan con la cómica de decir, es que fulanito de tal partido tiene unas actas falsas, pues no diga eso, hijo. Simplemente muestre usted los resultados que están acta por acta, no mesa por mesa. Y usted es el organismo encargado de eso, hágalo. O sea, usted está faltando a su deber, al Consejo Nacional Electoral. Yo veo eso como ciudadano. Claro, y eso es lo que usted dice también, darle pues ese voto a los ciudadanos y donde está esa duda que debe ser respondida por los órganos que tienen esa competencia, como usted menciona. Y además, ¿cómo sigue esa situación y también cómo entonces entra en competencia el Tribunal Supremo de Justicia? Lo vamos a conversar luego de la pausa. Ya venimos.